hasta este momento por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Rafael Ortiz, luego de que se diera una alianza partidista opositora al gobierno el 1 de mayo del año anterior. Sin embargo, hoy las expectativas de una nueva alianza podrían estar en peligro, pues diferentes decisiones del Partido Liberación Nacional han puesto en tela de duda esta continuidad. Temas de orden fiscal son los que más distancian a los partidos que hace un año se juntaron para hacerse con el directorio legislativo, la aprobación del presupuesto 2016 y la posibilidad de aceptar el tema de la apertura del registro de accionistas en el proyecto de fraude fiscal mantienen aún más molestos a partidos como Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario, quienes se han opuesto rotundamente a este tema. Otro de los temas que hace tambalear esta alianza es el apoyo de un sector de los verdiblancos en el proyecto de ley de muerte digna, lo cual el bloque cristiano no apoya. Para analizar qué podría pasar con esta alianza el 1 de mayo, está con nosotros Daniel Calvo y Gustavo Araya, analistas políticos. Buenos días. Buenos días. Daniel, ¿usted cree que está en juego la alianza con estas decisiones, tema fiscal, el tema del proyecto de, don Antonio Álvarez, como le decimos nosotros, ¿verdad? El que pretende que muerte digna. El tema del 1 de mayo lo que nos dice es que siempre es prematuro y creo que todavía falta un mes. Está tiernito. Está tiernito, aunque falten ya 30 días. Pero yo creo que digamos que si algo es clave posterior a Semana Santa es que estamos en modo 1 de mayo. Todo lo que vaya a suceder a partir de hoy tendrá una trascendencia pues vital en lo que vaya a suceder este 1 de mayo. Creo que el tema de la alianza pues no atraviesa su mejor momento por el tema fiscal. Hay un debate entre si es primero el huevo o la gallina en razón de control de gasto o más impuestos y tendrá que ver cuál es la ruta y tendrá una afectación directa para ver qué partido logra hacerse con el poder del directorio legislativo este próximo 1 de mayo. Gustavo Araya, ¿por qué? ¿Por qué está en juego? Hay varias cosas, como bien lo señala Daniel, doña Laura, y es que especialmente para este 1 de mayo, si bien es cierto, se juega las posiciones de los diferentes partidos, las propuestas del Partido Liberación Nacional que puedan resultar incompatibles, como el caso de don Antonio Álvarez, que es un proyecto más que de liberación, es también de don Antonio y él tiene que negociar los votos de su propia fracción, ¿verdad? No hay que olvidar esto, no necesariamente es una posición de bloque, pero también hay que considerar el hecho de que el directorio legislativo en sí mismo es una jugada, es una partida en sí misma más allá de los proyectos. ¿Por qué? Porque no solamente estos dos proyectos están dentro del plenario legislativo, hay muchos otros más proyectos que estarían en perspectiva del próximo año legislativo que son importantes. Entonces, barajar todas esas opciones no solamente hace que el directorio esté en vilo o no, y coincido completamente con Daniel, estamos todavía mucho tiempo que falte para el 1 de mayo en términos reales políticos y entonces todavía esas son algunas de las cartas que se están jugando. Hay muchas otras cartas más que se pueden estar jugando que podría más bien hacer que de final logren, como se hizo hace un año, cosa que no se va a repetir, pero podría darse de nuevo, algo similar a un acuerdo en donde queden algunos proyectos, en donde sí se dan los votos para el directorio legislativo y otros en los que se va a saber que efectivamente va a haber una oposición férrea, como lo ha sido el registro de accionistas y como lo ha sido otra materia, digamos, en términos de fraude fiscal y demás en el propio escenario legislativo. Y entre esos intereses, el de una elección presidencial, es decir, entra en juego en esos intereses la elección presidencial de 2018. Por supuesto. Para negociación de esos proyectos, precisamente, por ejemplo, los fiscales que ayudarían, por ejemplo, a la próxima administración. La presente administración se juega mucho, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente el último año legislativo que tiene para hacer en prácticamente dos cosas fundamentales. La primera es el segundo periodo de sesiones extraordinarias, que sería en agosto, que sería, digamos, en el que el último músculo se puede jugar el gobierno ya para precisamente llevar a cabo su agenda, número uno, y número dos está en juego el presupuesto también. Acordémonos que la Asamblea Legislativa va a entrar en modo presupuesto para utilizar aquí, para frasear al compañero Calvo, en donde efectivamente ya a partir de octubre prácticamente la dinámica es otra, y esa dinámica tiene que ver esencialmente con 2018. ¿Verdad? Estamos en un año preelectoral en donde hay muchas cosas que tienen que encajar, el gobierno tiene que jugarse un chance muy fuerte de poder hacer obra, de poder hacer no solamente obra de infraestructura, me refiero, sino también obra pública, la comunicación es una obra pública también, entonces efectivamente el gobierno tiene mucho chance, muchas cosas que jugarse durante este año preelectoral. Daniel Caro, ¿qué significa modo 1 de mayo? Expliquemos eso. Yo creo que el modo 1 de mayo es que todo lo que vaya a suceder y lo que se vaya a discutir
es con vistas a lo que se vaya a definir el 1 de mayo. Hablábamos de la agenda, pero a mí me encantaría creer que el 1 de mayo solo se define por proyectos de ley. Hay una serie de elementos transaccionales que son fundamentales para armar ese rompecabezas. Uno, por ejemplo, ya Gustavo lo menciona, ¿quién vaya a ser el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios? De cara a que tiene que discutir un presupuesto que será en una situación fiscal muy difícil que atraviesa el país, y quién va a ser el presidente de la subcomisión de presupuesto, que es todavía más importante que la presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Podemos también ver cómo la alianza o lo que se vaya... Perdón, ¿puedes explicar por qué es más importante la presidencia de la subcomisión que de la comisión? Con quien ha habido también diferencias fuertes por parte de gobierno y también el mismo Frente Amplio. Mira, aquí esta legislatura pasó un hecho pues particular. Rocibel Ramos, que ha sido una diputada pues, de bastante polémica en esta legislatura, se encontró inclusive pues, muy confrontada con compañeros de su propio partido, como el caso de Jorge Rodríguez, porque la comisión de presupuesto, que es la más importante, porque es la que tiene que ver todo el tema de partidas, todo el tema de la fiscalización del presupuesto de la República, funciona, pues por decirlo de alguna manera, de un modo aparte, de una pequeña subcomisión dentro de esa gran comisión que es la Comisión de Hacendarios. Ella quedó por fuera, y yo creo que, digamos, si uno tiene que ver en Hacendarios, que es una comisión clave, sobre todo por la coyuntura que atraviesa el país, la subcomisión de presupuesto es estratégica, y la persona que se va a negociar desde estos primeros días es quién va a ser la presidencia, tanto de la Comisión de Hacendarios, pero sobre todo de la Comisión de Presupuesto, que muy probablemente pues, la oposición como el partido de gobierno se van a estar peleando. Es decir, Liberación quiere esa subcomisión. Me parece que Liberación y cualquier partido de oposición, cualquier partido de oposición va a querer fiscalizar, y además recordemos que en una asamblea legislativa tan fragmentada, un solo partido político o un solo diputado que tome el poder o la batuta de esa subcomisión o de la Comisión de Hacendarios, pues puede tener un poder muy, pero muy grande. Es esperable que esa comisión de hacendarios la tome, ahora sí, la presidencia también, que sea de Liberación o que sea otra vez Social Cristiana. Yo creo que tendrá que verse cómo se termina de conformar el ajedrez. Me parecería a mí que uno lo que pudiera suponer es que el gobierno intentará sacrificar el directorio legislativo a manos de los partidos, porque no podemos decir que es solo uno, de los partidos que le puedan dar una estabilidad al menos o tranquilidad en apariencia en la tramitación de impuestos, y muy probablemente ellos a cambio sí pedirán, pues muy probablemente la Comisión de Asuntos Hacendarios en personas que tal vez ya tengan alguna experiencia, como podría ser el diputado Henry Mora o el mismo diputado Víctor Morales. Que tiene pues una astucia en temas de negociación, pues me parece clave y fundamental. O sea que volvería Henry Mora. Me parece que son de los escenarios que uno puede vislumbrar, porque yo creo que el Partido Acción Ciudadana, inclusive lo ha dicho su propio jefe de bancada, Marco Vinicio Redondo, no tiene interés, o de momento no ha dicho que vaya a presentar un aspirante al directorio legislativo. Y entonces, en lo que uno pues puede palpar es que muy probablemente ellos estarán dispuestos, en razón de que también son una minoría, el partido de gobierno, bueno, todos son una minoría, pero ellos no son la bancada, pues la minoría mayoritaria, intentarán darle a una serie de partidos, porque recordemos que aquí no solo darle el poder a un partido, sino a la alianza de varios partidos políticos, el directorio legislativo a manos probablemente de la Comisión de Hacendarios, y de un poco de tranquilidad en el tema impositivo principalmente, y que otros partidos pues buscan también el tema de control de gasto. ¿Cree Gustavo Araya que a cambio, un poco retomando lo que dice Daniel Calvo, que a cambio de que el directorio, que a cambio que se aprueben los proyectos fiscales, el gobierno sea ese directorio? Probablemente, digamos, eso es una carta muy fuerte a jugar, sin duda alguna, pero acordémonos de que también hay proyectos de ley específicos con diputados que tienen intereses específicos en ciertas comisiones. Entonces, esto no es un ajedrez que solamente se juega en ese escenario. En el tema fiscal. En el tema fiscal. Hay otros escenarios, está el de extinción de dominio, está en materia, digamos, como el de los proyectos de una muerte digna. O sea, hay otros proyectos más que se vienen dando, donde todos los señores diputados y diputadas tienen intereses también, que no solamente vienen de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Entonces, también el gobierno puede ir negociando, ¿no? Ir sacando y metiendo gente, digamos, con esa conformación de las diferentes comisiones y subcomisiones. Como dice Daniel, las subcomisiones son importantes en el sentido de que son las que elevan a comisión el conocimiento, digamos, de la materia en específico de cada una de las comisiones, y por lo tanto el gobierno puede, como lo dijo Marco Vinicio Redondo, ceder en el directorio con tal de que efectivamente se acomoden las cargas o los poderes, por decirlo de alguna manera, en las diferentes comisiones. Eso habrá que verlo, cómo se va conformando y cuánto es el empeño que cada uno de los diferentes señores diputados y diputadas tengan en sus propios proyectos para llevarlos adelante.
Y voy a retomar lo que dice Julieta Cambronero, ¿y qué tanto juega lo del próximo gobierno desde ya? Juega muchísimo, yo diría Digamos, que en este momento, juega absolutamente, yo diría, en esta alianza, la elección de este director. juega tanto, digamos, en varios sentidos, pero en uno esencialmente, y es que efectivamente el escenario legislativo también es una vitrina. Entonces, digamos, si don Rafael Ortiz, que le han achacado intereses de lanzar su precandidatura para el Partido Unidad Social Cristiana, tuviese interés de continuar en la presidencia, sería con interés efectivamente para tener una vitrina de trabajo. Electoral. Es que no deja, es que como dirían por ahí, no la quiero, echámosla en el sombrero. Es que también, si uno dice que no, estaría mintiendo porque tiene efectivamente una vitrina. Es que es una vitrina de por sí. Frente a Rodolfo Pisa. Frente a Rodolfo Pisa. Entonces, quienes estén a favor o en contra de don Rafael van a querer que esté o no en la presidencia, continúe o no en la presidencia de la Asamblea Legislativa, o puede ser que algún otro diputado con otros intereses también, candidateables, proponga su nombre porque sabe que este es un periodo importante en el cual su nombre va a estar en todos los medios de comunicación, merced a estar ocupando la presidencia de la Asamblea Legislativa. No deja de ser desdeñable el puesto en ese sentido, al menos en ese escenario. Yo creo que más allá de la vitrina importante que siempre es la Asamblea Legislativa para aspiraciones presidenciales de cara a futuro, es el tema de que el tema fiscal es una pelota que no se puede seguir pateando hacia adelante. En algún momento va a explotar y creo que todos los partidos están conscientes de ello. Por una parte están algunos partidos que desean resolver esto pues cuanto antes, en razón de que tal vez esa crisis que se presume puede explotar no vaya a explotar en un eventual gobierno, pero también hay partidos que están conscientes que proponer más impuestos en este momento pues es una carta que en lo electoral no es lo mejor. Entonces, en razón de que tenemos esas posiciones encontradas y que uno las visualiza pues claramente en el Congreso en diferentes bancadas, es lo que uno puede ver y le permite sortear a uno que será una legislatura pues bastante complicada, y un 1 de mayo yo creo que tampoco nada sencillo, aunque ahora pues pueda resolverse como único tema el tema del directorio legislativo sobre el 1 de mayo. ¿Y quién podría hacer, es decir, bueno, aparte de Rafael Ortiz que menciona usted, don Gustavo, de ese directorio, quién podría estar si el gobierno decidiese entregarlo en la oposición? Hay otros es decir, 56. pero hay ciertas figuras que podrían estar asumiendo esos puestos claves en directorio, presidencia, vicepresidencia, secretaría, primera secretaría, por ejemplo. Nuevamente, imagínense los dos escenarios. Le estoy poniendo uno en donde es efectivamente una vitrina relevante, pero está el otro que dice Daniel: si se aprueba en su legislatura, en su presidencia, los impuestos, se convertiría en una pésima carta de presentación de carácter electoral. Entonces, ese balance de situación, muchos van a querer incluso que se queme. Vamos a ver, muchos podrían desear, si Daniel fuera diputado, y yo quiero que Daniel no salga presidente de la República, o por lo menos no se exponga en esta legislatura, yo precisamente lo voy a proponer para que dirija la Asamblea Legislativa y que en este periodo se aprueben los impuestos. Yo sé que ahí él va a resultar, digamos, lesionado. Me explico, es un juego político bastante candente que se da, en donde no solamente tiene que ver, insisto, y ojalá fueran esos dos escenarios, están todos los escenarios de las comisiones y subcomisiones. Y están todos los escenarios también de que efectivamente durante este año el gobierno tiene que poner la mayor cantidad de músculo político posible para desgastarse en este año, porque el próximo año efectivamente ya empiezan a dispararse todos los fuegos electorales y los cálculos políticos van a ser efectivamente otros. Estamos hablando de un universo 2017, un universo muy diferente al universo 2016. Son completamente diferentes y por lo tanto, de nuevo, los escenarios que se juegan incluso pueden resultar contradictorios. O sea que la elección del directorio del segundo periodo, ¿sería esto? ¿Sí? ¿Del tercer periodo? Del tercer periodo siempre es la clave, es fundamental. ¿O particularmente está...? En este particularmente por el tema de los impuestos. Por el tema de los... Sí, me parece que en todo cuatrenio, pues el segundo año y el tercer año son claves, en razón de que el cuarto año, pues los vientos electorales ya soplan muy fuerte, y yo creo que inclusive se han anticipado y ya se habla... Eso le iba a preguntar, ¿y no están ya anticipados? Se habla de que los vientos electorales están. Yo creo que sí, yo creo que ya inclusive pues algunos diputados, Gustavo lo mencionaba, ya visualizan como posibles precandidatos, e inclusive también hay factores que se van a resolver, porque los partidos, además de que tienen que pensar en conformar ese ajedrez, tienen pues crisis a lo interno de cada uno de ellos, y aquí podemos pues mencionar diferentes partidos, el Frente Amplio, que no trae una situación pues bastante complicada, que lo recibirá ahora posterior a Semana Santa, el Partido Liberación Nacional, que tiene pues por ejemplo una Asamblea Nacional la próxima semana, el Partido Unidad Social Cristiana, que ha venido reconformándose y recuperando pues algún tipo de figuras, y todos esos factores externos a la Asamblea tienen una influencia completamente
a lo interno de la Asamblea Legislativa. Entonces uno no puede hacer solo mirar a lo interno de la Asamblea el tema de las repercusiones del 1 de mayo. Es un tema que tendrá tanto repercusiones a lo interno como a lo externo de ella. Pero hay claras posiciones, es decir, pensando de cara a ese eventual gobierno, Liberación sí le interesa jugarse la carta de aprobar los impuestos ahora. La Unidad no le interesa jugarse la carta de que se aprueben impuestos ahora. Yo creo que es un tema de estrategia y lo mencionábamos Por ahora. lo menos por lo que uno ha percibido. En que hay diferentes posturas en cuanto al manejo En la impositivo. presidenta. Yo creo que todos los partidos de alguna manera les gustaría que la situación fiscal pues pueda ser resuelta cuanto antes para que encuentren pues un tema ya pues resuelto de cara a lo que pueda ser el 2018. Ahora es el costo político que representa para estos partidos políticos intentar resolver esto. Entonces aquí uno visualiza las posturas y como lo mencionaba Gustavo, pues habrá que ver cuál es la estrategia de cada fracción, porque también alguna la utilizará pues para quemar algún tipo de figuras, pues para resaltar algún tipo de figuras, y es que recordemos que el tema impositivo o la oposición más bien al tema de los impuestos es una carta electoral pues muy suculenta, sobre todo también para la atracción de ciertos grupos de interés que son fundamentales para el tema de cualquier campaña política. Y con una agravante o una, digamos, no necesariamente agravante, con un factor adicional, y es que efectivamente las fracciones legislativas no solamente está fragmentada la Asamblea, sino que las fracciones están fraccionadas a lo interno. Entonces, si bien es cierto, la Unidad Social Cristiana, por ejemplo, que usted ha dicho, está probablemente en contra de los impuestos, yo le diría que hay una fracción que está más en contra que otra dentro del propio fracción, la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Y dentro del propio Liberación Nacional habrían unos que están más a favor de que efectivamente se logre la aprobación de los impuestos, y habría otros que estén relativamente menos a favor de esa aprobación. Por ejemplo, fraude fiscal. Por ejemplo, fraude fiscal, ¿verdad? Ahí hay manejos, digamos, tenues también a lo interno de cada una de las diferentes fracciones que hace que se complique la negociación también a nivel interno. Pero ese movimiento siempre se da conjunto, no se rompe tanto. A veces no tanto. Acordémonos de que efectivamente lo que señalaba Daniel hace un momento, el diputado Rodríguez, Jorge Rodríguez, Sí, ¿verdad? del PUSC. Cuando se suponía que en términos de fracción debió haber apoyado a su compañera Rocibel Ramos para la presidencia, que estaba en la presidencia de la Comisión de Hacendarios, también, que era lo habitual, quedara como presidente de la subcomisión, y sin embargo negoció con el gobierno de manera tal que él fue el que obtuvo la presidencia de la subcomisión. Entonces, digamos, ahí rompió línea de partido. Claro. Entonces, esto depende mucho de los intereses de que hay en cada una de las fracciones, y uno puede hablar de fraccionamientos, incluso de hablar de 2 partidos, Unidad Social Cristiana, o 2 o 3, ¿verdad? 2 o 3 o 4, Liberación Nacional, depende de cómo se manejen esos intereses, y todo esto hay que tomarlo en consideración. Lo que sí será imposible es que el directorio lo encabece alguien del PAC. Eso no. Es una situación pues, complicada o difícil, pero yo creo que en el 1 de mayo, si algo uno le ha enseñado, digamos, en todos estos años, es que cualquier cosa es posible. Y yo creo que eso es un tema, digamos, que terminará por resolverse, pues el último día de abril, a las 11 de la noche, probablemente en una reunión fuera de la Asamblea Legislativa, y que nosotros pues apenas podremos sortear o intentar analizar el 1 de mayo, pero yo creo que es una situación, si bien complicada. Henry Mora, por ejemplo. Henry Mora me parece que ya tiene un desgaste como figura en lo esencial, pero yo creo que el Partido Víctor Morales. Yo no sé si podría ser Víctor Morales, no sé cuál seguiría la figura del PAC, además de que recordemos, como lo menciona Gustavo, que hay 2 PAC, ¿verdad? Entonces hay que ver. Al menos, mínimo. Pero yo creo que uno puede sortear o no puede descartar que el Partido Acción Ciudadana pues también procure presentar una carta. Además de que el televidente y el radioescucha tiene que tener algo muy claro, que el partido político, la fracción, no vaya presente su propia candidatura en razón de que saben de que no van a lograr el puesto del 1 de mayo, el director legislativo, de alguna manera representa un apoyo implícito, porque recordemos que si alguna fracción pues no, de alguna manera no logra conformar un bloque, pues no será tomada en cuenta, pero sí permitirá que los otros partidos pues puedan tomar una decisión, y a la larga son pues un tipo de apoyos por debajo de la mesa o tipos de negociación, en razón de también esto que estamos hablando, que muchas fracciones no buscarán quemarse de cara justamente al 2018. Gracias, Daniel Calvo, gracias a Gustavo Araya. Tenemos otros temas aquí en la mesa. Así es, antes de finalizar la revista, entre las personas que administran la justicia